El romanticismo, novela y teatro. La novela romántica. La novela romántica se inspira fundamentalmente en la época medieval. Es una novela histórica que acentúa el nacionalismo literario como expresión de la recuperación de la identidad de cada pueblo. Los protagonistas suelen ser personajes secundarios que participan de algún hecho histórico relevante. Se trata de la historia con una representación novelada. Walter Scott, considerado el padre de la novela histórica y por ende de la romántica, de origen escocés, pasa allí su infancia y juventud. Estudia leyes y realiza numerosos viajes. En uno de ellos visita el inhóspito norte de Gran Bretaña, donde recupera algunos relatos de la tradición oral. En 1814 publica Waverley, la primera novela histórica. En ella destaca su interés por el folclore escocés, descripciones de sucesos históricos y de la naturaleza. Se ayuda de su propia experiencia personal y del estudio para la elaboración de la obra. La caracterización del protagonista es la típica del héroe romántico. Esta es la primera de las tres novelas que forman la trilogía escocesa, Guy Mannering y El Anticuario. Publica volumen de narraciones en 4 series de 1816 a 1830. Cuentos de mi posadero, donde destaca la historia de la pastora de Lammermoor. Su obra más conocida es Ivanhoe, publicada en 1823 y ambientada en la época de Ricardo Corazón de León. Los héroes de Scott son desconocidos, dotados de virtudes que los hacen populares y recuerdan lo idiático de los personajes de las novelas de Christian de Troyes. Son personajes planos sin un análisis profundo de su personalidad, puesto que al autor lo que le interesa es moverlos en un trasfondo histórico que resulte atractivo. Alejandro Dumas. Este parisino conoció su primer éxito con una obra teatral. La publicación de sus novelas históricas y dramas le proporcionó una fortuna considerable, que malgastó e invirtió en empresas que fracasaron. Arruinado, murió refugiado en el hogar de su hijo. Todos los géneros literarios se dan cita en la numerosa obra de Alejandro Dumas: tragedias, melodramas, novelas de aventuras, artículos, etc., si bien se sabe que contó con el trabajo de algunos colaboradores. Dos de sus obras más conocidas son Los Tres Mosqueteros, con sus continuaciones, y El Conde de Montecristo. Víctor Hugo. Ya hemos podido apreciar su faceta como poeta, de gran capacidad y expresividad. No menos prolífico fue Hugo en el campo narrativo, donde demostró sobradamente su valía como literato. Sus novelas están ambientadas siguiendo el canon romántico, en épocas pasadas. Sin embargo, Hugo se cuida mucho de enlazar sus argumentos con los debates sociales contemporáneos. En realidad, sus novelas discurren en torno a una idea que funciona como eje de las aquellas, tal y como acontece cuando trata sobre la miseria moral y material en Los Miserables. En 1831 publica su primera gran novela, Nuestra Señora de París, que trata la historia de Quasimodo, campanero jorobado de la catedral parisina en el siglo XV, junto a la gitana Esmeralda, y las historias de amor entrecruzadas, que culminan en un destino fatal. Novelas históricas y sociales también son El último día de un condenado a muerte y Claude Gueux, cuya idea central es la defensa de la abolición de la pena capital. Las novelas de Hugo muestran su tendencia a reflejar la posición del pueblo, de los más desfavorecidos, contraatacando y a los postulados novelescos, en los que la aristocracia y la burguesía eran el centro de la narración. Sin duda alguna, sus obras son el espejo de las transformaciones que acusa la sociedad francesa del siglo XIX, en constante revolución e inestabilidad política y social. Los personajes de Hugo recuerdan a los héroes clásicos grecolatinos, por cuanto están abocados a un destino fatal que los persigue a lo largo de sus vidas. Mary Shelley, hija de escritores, se educó en un ambiente dominado por las ideas románticas e ilustradas. Huye de la casa paterna en compañía del poeta Percy Bysshe Shelley, con quien acaba casándose. Muerto su marido, pidió que se le arrancase el corazón en la pira mortuoria. Conservó el órgano y le acompañó en sus viajes. Murió empobrecida en su Londres natal. En 1818 publica Frankenstein o El moderno Prometeo. Esta novela está inspirada en el mito de Prometeo, también dibujado por Esquilo, y en El paraíso perdido de Milton. Frankenstein
es una novela de terror y ejemplo de la novela gótica en la que el ambiente se construye a raíz de paisajes sombríos, pasadizos y cámaras secretas, bosques lúgubres, ruinas medievales y castillos con criptas misteriosas. La novela es un alegato contra la ambición creadora del hombre, su mal uso de los avances científicos, su equiparación con el poder divino, el desprecio por la naturaleza y la dignidad del ser humano cargado de imperfecciones. En cuanto al teatro romántico, rompe con los principios defendidos durante el neoclasicismo. Las obras a menudo se presentan una introducción en la que los autores explican las modificaciones que han pretendido introducir en sus obras. Uno de estos prefacios, y que se considera como el decálogo del drama romántico, es que Víctor Hugo escribió para su obra Cromwell en 1827, en el que defiende el nuevo teatro para ser una síntesis de lo anterior, donde junto a la trama principal se desarrollan acciones paralelas que acaban fusionándose en una sola, alcanzando la idea de un todo unitario. El drama romántico, siguiendo los postulados de Hugo, se caracteriza por los siguientes aspectos. Rechazo de la regla de las tres unidades. El interés de los románticos reside en analizar la evolución de un personaje en el tiempo. Les interesa el cambio de escenarios y asimismo se solapan varias acciones sobre el escenario. En ocasiones, esta complejidad estructural limita la capacidad de representación de algunas obras. Rechazo de la regla del decoro. Se muestran en escenas aquellos pasajes que pudieran resultar hirientes para el espectador. La realidad lo exige. Temas históricos. Mitificación del pasado nacional. También mezcla de géneros. Se entrelazan elementos cómicos y trágicos en una misma obra. Los héroes sustituyen a los personajes tipo. El héroe romántico se impone a los personajes planos del neoclasicismo. Aquel se mueve por el impulso que le proporcionan sus deseos, pero se encuentra siempre con la fatalidad, que acaba venciéndolo. El drama romántico por excelencia es Lorenzaccio, de Alfred de Musset. En Francia también destacará Alfred de Vigny, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. En Inglaterra, Lord Byron, y en Alemania, Büchner y Heinrich von Kleist. Además del drama romántico, durante esta época se cultivan otras formas teatrales: el drama burgués, el melodrama, el teatro popular y la ópera.